Bueno, y hoy vamos a hablar de un cómic, yo creo que de los más interesantes. Es un cómic sobre una persona muy significativa y una persona que ha valido mucho en Asturias, pues, bueno, Asturias yo creo que en España y en el mundo, porque nos está cambiando la vida. Es este famoso Trump, Donald Trump, Trump. Bueno, esta vez me desquito y hoy hablamos de Trump. Prácticamente casi nadie conoce esta obra porque se publicó originalmente en el periódico El Gomero, que estaba coordinado en ese momento por Isaac del Rivero Senior. Y solamente gracias a la editorial Dude Comics pudimos recopilarlo y sacarlo con una distribución nacional, que es este de aquí. Germán García, más conocido como Copy, Javi Rodríguez, Andrea Parisi, Cano o Óscar Blanco, por mencionar unos pocos, fueron los que se encargaron de montar este nuevo universo. Era gente con mucha ilusión y esfuerzo y idearon un mundo distópico donde existe una gran tragedia a nivel global. Se nos presenta una especie de Mad Max donde no hay electricidad y en que el individuo pues, intenta salir por sus propios medios. Y al final la forma de hacerlo es a través de juntarse pues, a personas, pues ahora mismo como estamos viendo, yo que sé, en The Walking Dead, ¿no? Que ves que se forman pequeñas comunidades de individuos que al final son tribus urbanas. Y de aquí parte el proyecto de nuevo. Y esto dio cancha en Asturias en su momento a que grandes autores, o sea, grandes emergentes, pudiesen tener la opción de contar y de explicar las cosas que estaban haciendo. Que básicamente antes no existía, o sea, estaba todo muy cerrado. Para mí fue una opción muy buena para intentar contar sus historias sin tapujos, sin condiciones y para una cosa muy importante que para mí es rendir homenaje al medio de expresión que es el cómic en sí mismo. Bueno, y como estamos en un mundo apocalíptico, las líneas argumentales que se quedaban dejaban campo para recrear lo que tu imaginación quisiese. Y además yo creo que ayudó mucho a crear un poquito y a desarrollar el talento que tenía esta gente. Estamos hablando de Javi Rodríguez, estamos hablando de Germán García, son gente que ya está publicando en Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo en Europa, este pequeño universo que intentaron construir en su principio, solamente nos llegó, de todo lo que tenían pensado, solamente nos llegó lo que hizo Germán, que fue el troll. Pues que es una historia de un tío que es un transportista, es un mercenario, tal vez un sinvergüenza, y que se ve cruzado con un individuo que de repente aparece por ahí volando, por sus propios medios, y dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues averiguar por qué ese tío vuela, de dónde viene, cómo funciona, y paulatinamente te va presentando a los personajes, con lo cual tú sabes que hay una historia, que hay un fondo, pero no sabes exactamente hasta dónde puede llegar. Inicialmente Germán ideó un poquito la idea para que se fuera publicada en el Gomero, como ya hablamos. Y entonces estaba publicando como de 2 a 4 páginas semanales. Al morir esta publicación, con su defunción, solamente hubo la única forma de recuperarlo fue a través de Dude Comics, donde se recopiló toda la obra, pero encima inicialmente se hicieron una miniserie de 16 páginas con el montaje inicial y luego posteriormente se pasó a lo que es esto, que es la obra completa, la obra inacabada pero completa de Trump, que son 36 páginas. Y bueno, joder, y aquí no me queda más remedio que alabar el trabajo del remontaje, porque es muy distinto publicar en un tabloide, en un periódico, que el tamaño es un tamaño considerable, a pasarlo a comic book. Y este trabajo se lo hizo todo Dude Comics, y en este caso concreto Andrea Parisi. En ese momento yo me acuerdo que estaba viendo, yo estaba haciendo para el Gomero una página humorística con guiones de Jorge Iván Argil, y me hizo mucha gracia porque tuve la oportunidad de ver los originales de Germán García de Copy y me quedé sin aliento.
O sea, era una persona que ya estaba mucho más allá. Ya estaba pensando en otra cosa. Todo lo que te puedas imaginar en ese momento, Germán lo estaba haciendo. Lo que tú soñabas. Y es que no se lo puedo contar con muchísimos ejemplos, pero es que desde la misma planificación de la página, la elección de un estilo con línea muy clara, joder, y es que luego te mete un peso de las masas negras con las partes blancas y tal, y dices tú, madre mía, este hombre me saca 3 pueblos. En ese sentido, Germán se nos come vivos. La historia te engancha, y todo basándose en un guión al servicio de la narrativa, del disfrute. Es digno de admirar. Ahí Copy demuestra que posee un fondo para enfrentarse a prácticamente todo, y simplemente basándose en eso, en un dibujo muy claro, y donde prima que veas que la narración y lo que te cuenta te están contando una historia, y estás disfrutando de la historia, igual que te la está transmitiendo, tú la estás leyendo. Y con una simple regla, que la simple regla es que toda acción que te plantee dentro de la historia tiene que tener una respuesta. O sea, tienes que darme un motivo. O sea, y ese motivo me lo tienes que satisfacer. Y hay un guión sólido. Hay un guión muy sólido. Y se nota, y se percibe, y se palpa. Y nos quedamos con la pena de que ha sido un gatillazo. ¿Y qué más historias nos podían haber salido? Pues la verdad es que nunca lo sabremos. Porque, a ver, siendo sinceros, viendo el potencial de Germán, el trabajo que hizo en Test Tinieblas, posteriormente la migración que hizo para Marvel, cuando estuvo trabajando en cable, y luego, bueno, en Superman, en DC, en Aventuras. A mí me queda siempre esa idea de que es un excelente trabajo de expresión de narración gráfica, porque utiliza todos los recursos que tiene a mano y Germán te lleva a su mundo. El argumento está planteado, los personajes presentados, y falta una cosa, la incógnita por resolver. Yo me quedo con muchas ganas de más.